buenas noches, tardes, días, cuando estés viendo este video. Hoy te voy a presentar un tema muy peculiar. Ya lo viste en el intro, ya lo viste en el título. Es las diferentes denominaciones que tiene nuestro Dios, el cual te mencioné en el video anterior. Si no has visto ese video, te lo dejo en la descripción de este link. Este video será un poco rápido porque no quiero tardarme mucho para que no se aburran. Bien, les voy a presentar a continuación 5 denominaciones. 5, sí, judíos, católicos, cristianos, Jehová y mormónicos. Sí. Les voy a presentar 5 denominaciones. La primera, los judíos creen en algo muy básico, es el Pentateuco de los israelitas. Tú estarás preguntando, ¿cuál es ese Pentateuco? O muchos ya lo saben, no lo sé. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, el cual es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ellos creen en la ley impuesta, la ley mandada por Dios, la ley que se debe cumplir a través de los tiempos hasta el fin del mundo. Vaya. Ellos creen que no es necesario un salvador. Ellos están negando la salvación de nuestro Señor Jesucristo porque ellos prefieren ir a matar su corderito a las montañas. Bueno, ellos creen en eso. No hay mucho que hablar de ellos. Ellos creen que Jesús no es un Salvador, no es Dios. Ellos creen que es un falso profeta. Es más, en algunas denominaciones ni lo mencionan porque creen que es un ídolo. Bueno, entonces después pasó el tiempo hasta que nació mi Señor de señores, mi Rey de reyes, mi Salvador. Entonces nació Jesucristo. Entonces Él llevó una vida perfecta. Él llevó una vida sin pecado. Él no tuvo mancha de pecado ni hubo hallada mentira en su boca. Entonces, en el año 33 de nuestra era, el cual, cuando Jesús estaba en un monte, le dijo a Pedro: vamos, Pedro, tú vas a ser mi instrumento. En ti voy a edificar mi iglesia para que tú vayas y conviertas a tus hermanos al cristianismo, a mí. No le dijo cristianismo, obviamente, porque en ese momento no existía esa palabra. Entonces, cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, se les presentó a estos apóstoles y les dijo: vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Entonces, tú ya no eras salvado por un borreguito que ibas a matar arriba, sino por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se vino a sacrificar para que tú y yo y tu familia y la mía y todas las personas que habitan en este mundo tengan una salvación especial. Porque los judíos, hasta ahorita los judíos creen que ellos son los únicos que se pueden salvar y con Dios, Entonces, vamos a ver, retomando esto, la palabra cristiano surgió pues unos añillos después cuando había un apóstol que se llamaba Pablo. Es un personaje muy importante que vamos a ir tocando a través de que pasen los videos. Bueno, este personaje, Pablo, decidió ir a evangelizar a los gentiles, porque Jesús lo mandó a evangelizar a los gentiles. Entonces, gentiles también es otra cosa que voy a explicar en otro video. Esas personas no conocían, entonces al decirle que seguía a Cristo, estas personas le digo, pues sigue a Cristo, entonces es un cristiano. Entonces de ahí se tomó la palabra cristiano, ya que se lo repetían mucho, pues se quedó así. El cristianismo, más que una religión, es una forma de vida, porque tú estás siguiendo los caminos del Señor Jesucristo, no estás siguiendo una esencia de dogmas y creencias, porque es la palabra misma, o sea, no tiene pierde. Bueno, entonces vivieron muy felices todos siendo cristianos hasta el año 325, cuando una personita llamada el emperador Constantino I el Grande decidió convertirse al cristianismo, pero con una simple cosita en común. Él quería unir a la iglesia con el gobierno, cuando el mismo Jesús nos dijo: no mezcles a la iglesia con el gobierno, en la parábola de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú no puedes mezclar a la iglesia con el gobierno. Entonces, esta personita dijo: entonces yo voy a hacer un concilio para unir a la iglesia con el gobierno romano. Entonces él se bautizó y mucho rollo, hizo el concilio, el primer concilio del Vaticano. En ese momento no se llamaba Vaticano, pero ahí se erigió pues el papado, la infalibilidad y muchas cosas que se fueron agregando concilio tras concilio. Entonces ahí pues las personas que ya tenían tiempo en el cristianismo se dieron una idea de wow, ¿por qué está pasando todo esto? O sea, ¿en qué momento decidieron cambiar todo esto? Bien, pero la gente nueva, la gente que no conocía
pues no sabía, porque en ese momento tú no podías conseguir una Biblia fácilmente, porque en ese momento tú tenías que escribir la Biblia y la Biblia estaba en un idioma, en latín. Y si no entendías el latín, pues te fregabas porque no sabías leer, perdóname la palabra. Entonces, bueno, pasó el tiempo y se fueron imponiendo dogmas, hubieron más concilios, se agregaron cosas. El católico cree en dogmas marianos, en la comunión de los apóstoles, en la hostia, en algunas cosas cristianas, en la infalibilidad papal, muchas cosas que iremos tocando en videos especiales a cada una de estas religiones o denominaciones, como quieras llamarle. Bueno, entonces pasaron unos añitos y entonces un personaje también muy importante en la historia que debes conocer es Enrique VIII. Él era un rey de Inglaterra. Este rey de Inglaterra estaba casado con su esposa, la reina Isabel, no quiero mentir, no sé cómo se llama. Entonces esta reina era infértil, entonces este Enrique VIII quería un hijo, entonces conoció a una muchacha llamada Elena Bolena. Si no conoces esta historia, pues te recomiendo una película que se llama Las Hermanas Bolena. Ahí te explica muy bien esa historia. Bien, este personaje, Enrique VIII, va con el Papa y le dice, oye, es que no quiero estar con mi esposo ya. Entonces el Papa le dice, ¿por qué no? Entonces no me puedo dar un hijo, entonces me quiero divorciar. El Papa le dijo, no se puede. Entonces este dijo, entonces me voy. Entonces este le dijo, pues vete. Y entonces Enrique VIII decidió hacer una iglesia llamada la Iglesia Ortodoxa. Esta iglesia no tiene mucha diferencia a la católica, simplemente que esta iglesia tú te puedes divorciar y casarte cuantas veces tú quieras. Eso tengo entendido. Bueno, pasamos a lo siguiente. Después, unos añitos después, hubo una reforma muy importante, la cual fue la imprenta. Esta imprenta nos sirvió de gran ayuda porque el primer libro en ser impreso fue la Biblia. Entonces, gente pudiente, de billete, podía conseguir una Biblia. Gente que estaba estudiada. Entonces, un personaje también muy importante en la historia, el cual es Martín Lutero. Ese personaje tan importante, gracias a Dios, él pensó y empezó a analizar y dijo, oigan, estamos creyendo en muchas cosas que ni siquiera nos dice la palabra. Entonces esta persona decidió hacer unas reformas protestantes, como se le llaman ahora. Estas reformas protestantes eran para retomar el evangelio que dejó Jesucristo, el evangelio que le encargó a Pedro, el evangelio que proclamaron los apóstoles, por el que murieron muchas personas. Este hombre decidió retomarlo. Y a pesar de todas las cosas que se le impusieron, él decidió seguir adelante y proclamar el evangelio que nos dejó nuestro Señor. Esta persona fue Martín Lutero y de ahí se creó una Santa Inquisición, temas que iremos tocando video tras video. Bueno, entonces, pasando tiempo en la historia contemporánea, a las denominaciones de la Reforma Protestante se les volvió a retomar el nombre del cristianismo. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo, creemos en su evangelio, proclamamos en el nombre del Señor solamente y creemos en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estas cosas son muy simples. Yo soy cristiano, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo solo honro a un solo Dios, a nadie más, ni a ninguna persona, ni a ninguna mujer, ni a nada que me imponga el hombre, sino lo que me dice la palabra. Porque la palabra es la verdad. Y es más, Pablo dice, si un ángel viene y te dice algo diferente, es un anatema. Anatema quiere decir que es maldición de Dios, que es una mentira, que es un evangelio diferente, como una religión que te voy a explicar ahorita. Bueno, entonces de esa iglesia cristiana nacieron los cristianos apostólicos, los cristianos pentecosteses, los cristianos evangélicos, los cristianos bautistas, los cristianos carismáticos y muchas denominaciones, algunas con varios errores que te iré explicando video tras video, como ya te lo mencioné. Este video no te explico todas esas cosas porque no quiero hacerlo muy largo, porque si te explicara cada de esas cosas, este video duraría más de media hora. Bueno, entonces, tiempecillo después surgió una persona llamada John Smith. Esa persona dice que un ángel vino y lo visitó, un ángel llamado Moroni. Entonces esa persona le dijo que Dios había dicho que se retractaba de todo lo que había dicho porque pues que se había equivocado. Entonces le dijo, pero pues tú vas a hacer un nuevo libro, el cual va a ser el Nuevo Testamento de Jesús. O sea, es que me equivoqué, la regué con la Biblia anterior, así que pues escríbete otra, ¿no? Entonces esa persona, John Smith, al mentado, John Smith, les dijo, bueno, pues yo voy a escribir otra Biblia. Entonces él empezó a aventarse su rollo, dijo que Dios era una persona al principio, que Dios
era Adán y que llevando su vida perfecta y correcta llegó a la estatura de Dios y que él tuvo sexo con María para que Jesús naciera. Ellos creen que Jesús también alcanzó la estatura de Dios por sus acciones. Ellos creen que si tú puedes hacer todas esas cosas que hizo, tú vas a ser un Dios y vas a gobernar un planeta cuando se acabe el mundo, que tú vas a poder crear personitas, yo creo, muchos errores tan contradictorios a la Biblia que tienen ellos mismos. O sea, es que ellos usan la Biblia, usan el libro del Mormón y la perla no sé qué. Entonces, tú solamente atento, porque hay muchas cosas del mundo que te pueden engañar, hay muchas cosas que suenan bonito. Como ellos los mormones, pues se pueden casar con cualquiera, se pueden casar muchas veces con varios hombres, pues hay un problema, ¿verdad? Pero tú atento, porque esto es muy fácil de comprender. Es muy fácil también que te engañen. Hay un solo evangelio y ese está en una Biblia. La palabra de Dios. Cualquiera que le modifique, le agregue o le quite cosas, uy, se las va a ver con el Altísimo. Porque es un anatema, como ya te lo expliqué. Bien, esta religión anda pegando mucho en estos momentos. Los mormones, tú ves mormones caminando con sus plaquitas y sus nombres que les ponen, no sé qué nombre, Elder, el viejo, no sé qué significan esos nombres, ¿verdad? Entonces, estas religiones tratan de confundirte, el enemigo es muy inteligente. Entonces todo lo que no es de Dios fácilmente se ve porque tiene errores, porque tiene contradicciones. En cambio, si tú vas a un lado del cristianismo, no vas a poder contradecir nada, porque nuestras citas bíblicas tienen fundamentación en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo? O sea, Dios Jesús retomó esos versículos y su vida fue conforme a la palabra. Él nunca violó la ley, como te dije, él nunca pecó y nunca fue hallado engaño en su boca. Bueno, otra denominación que surgió a través de los años, junto con esta casi, fue la de los testigos hermanos de Jehová. Estos hermanos también aventaron su rollo. Ellos no tanto, pero sí modificaron algunas cosas. Ellos se creen judíos de espíritu, vaya. Ellos creen que son testigos de Jehová porque en el Génesis hay una cita, no recuerdo cuál, después se las investigo, de que era testigo de Jehová y que de ahí tú podías ser un judío de espíritu y muchas cosas extrañas. Bueno, las cosas más importantes por las cuales ellos están erróneos, ellos creen que Jesús no tiene la estatura de un Dios. Ellos creen que Jehová es el único Dios. Ellos no creen en el Espíritu Santo como conciliador, como amigo, como tu sabiduría, como el que da los dones. Ellos no creen en Jesucristo de su salvación específicamente. Ellos creen que Jesús es un Dios más pequeño que el Dios Padre, cuando son iguales, porque, como ya te lo expliqué, es un solo Dios en tres esencias diferentes. Jesús se te presentó para que lo vieras en carne, el Espíritu está contigo en este momento y el Padre siempre existió. Al igual que en la cita Juan 1:1, no me quiero equivocar, donde decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo se hizo carne, el cual es Jesús, pero antes, como no tenía el nombre de Jesús, pues era el verbo porque es la palabra y la palabra se encarnó. Es algo muy difícil de comprender, pero sígueme en el viaje, sígueme en el viaje. Entonces esa palabra se hizo Jesús. Entonces cuando Jesús se veía que se iba a morir, la gente cuando resucitó, el Pedro y sus apóstoles le decían, no, es que no te vayas, Jesús. Entonces Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, aquel que les va a dar los dones, el que les va a dar la sabiduría, el que va a sustituirme, porque yo puedo estar aquí. Jesús podría estar aquí, pero solo estaría físico y tú tendrías que caminar, ir a donde Él está. Mas sin embargo el Espíritu está aquí con nosotros, está arriba de mí, está ahí contigo. Entonces, bueno, dejando esto, ellos no creen en el alma inmortal. Ellos piensan que cuando tú te mueres, ¡pum!, ¡pah!, desapareces de la tierra. Ellos no creen en un infierno. Ellos creo que tampoco creen en el cielo. Ellos creen que te duermes y ya, tu dormitorio para siempre y muchas cosas. Ellos están erróneos en esos aspectos.
Pero cosas tan chiquitas transforman cosas muy grandes. Y lo que quiero darte a entender en conclusión es que estos temas son muy importantes porque la Iglesia Católica es la religión con más fieles en el mundo. Los testigos de Jehová también tienen muchos fieles. Los mormones también están agarrando muchos fieles. Y a Jesús lo están haciendo a un lado. A la vida como cristianos las estamos dejando a un lado. Y es por eso que hay mucha maldad en el mundo. Y eso es por eso que hacen lo que quieren con el mundo. Pero todos habemos de perecer ante el tribunal de Jesucristo. Así que todos vamos a dar cuentas. Y tú date cuenta en todos los aspectos que te mencioné aquí, como introducción a estos temas, porque se van a tratar para que tú no tengas alguna confusión. Bueno, sin más que decirte y más que confundirte, te quiero decir que yo soy un cristiano pentecostés. Bueno, quiero dejarte algo muy claro. Hay un solo Dios, el cual es muy celoso y no comparte su honra ni su gloria con nadie. Hay que bendecirlo y alabarlo por siempre, porque Él es un Dios muy, pero muy celoso. Pero Él paga el doble y el triple, como ya te lo he dicho. Él te va a bendecir si tú lo clamas con todo tu corazón. Te dejo para que pases unas buenas noches, días o mañanas. Que Dios te bendiga. Cuídense, hermanos, y sigan así ganando.